Y nos vamos al teléfono, lo vamos a recibir a él, creo que es por primera vez aquí en nuestro programa de Contacto Inicial, es prensa de aquí de la ciudad de Resistencia y bueno, sobre todo trabaja allí en el Club Don Orión, es prensa justamente del club. Bienvenido a la mañana de Contacto Inicial, Gastón Lobos, ¿cómo te va? Martín y Walter te saludamos. Hola Martín, hola Walter, bueno, la verdad que consternado todavía por la tarde que nos tocó vivir el día de ayer, algo que nunca el fútbol chaqueño vivió, que lo veíamos por los medios y que siempre decíamos ojalá que nunca pase. Exactamente. Pero bueno, ayer le tocó a una persona muy allegada a nosotros, porque Enzo vivió cosas que la verdad muy poca gente pasó y bueno, hoy lamentablemente lo estamos despidiendo y hay un dolor inmenso en toda la ciudad, en la institución y en el fútbol en general. Así es. Bueno, Gastón, vos sos prensa justamente del Club Don Orión, has compartido en distintos grupos también de WhatsApp contenido que tiene que ver con la historia de este jugador. Bueno, contanos, aquellos que por ahí no estamos muy familiarizados hoy por hoy con el fútbol local, ¿quién fue en vida Enzo Pitao? Bueno, Enzo arrancó su carrera ya por los 15 años con haciendo inferiores en Chaco Forever. Le tocó un paso por Europa, hizo un paso importante por Europa, fue a Italia, fue a España, fue a Suiza, y cuando tenía 23 años retornó de vacaciones y como su abuelo estaba muy enfermo decidió quedarse, no continuar su carrera futbolística en el viejo continente y bueno, lamentablemente el abuelo falleció y él cuando vio la situación decidió quedarse en el país. No se fue más, ahí pasó por muchos clubes de la Liga Chaqueña, por clubes del interior, como por ejemplo arrancó en Cune, continuó en Fontana, de Fontana fue la primera vez que me acuerdo exactamente, se me viene a la memoria, lo trajo Miguel Duarte, el primer técnico que lo trae a Orione, y en ese 2013 Enzo empieza a familiarizarse con Orione. Es una familia que vive en Barranquera, pero justamente el papá es de raíces de Macharay. Correcto. Donde le tocó a Enzo ayer perder la vida. Exactamente. Y bueno, en ese 2013 Enzo hace un torneo, la verdad que prácticamente impecable, logra el torneo con Orione, logra la Liga Chaqueña con Orione, que no la lograba hace un tiempo largo, y termina siendo termina siendo la figura de ese torneo, porque fue inclusive el autor del gol de la final. Durante ese 2013 lo lleva a Resistencia Central para jugar un torneo de mayor envergadura, el torneo Federal B, Argentino B en ese momento, y ahí empieza su carrera en Resistencia Central, donde fue campeón, figura, jugó en el Argentino B, jugó bastante en Resistencia Central. Al tiempo le toca volver a Orione, gana su segundo título, después de ganar su segundo título, y ahí ya empieza a recorrer algunos clubes más, Bancarios, Central Norte, Independiente Tirol, en Fontana ya había estado en Fontana, le tocó ir a Falucho de General San Martín, donde jugó también un torneo, ya el actual torneo regional amateur, y hace 3 años atrás retornó a Orione, donde en el primer año sufrió una fractura de clavícula jugando un partido de la Liga Chaqueña contra Villa Lear, se recuperó, volvió a jugar, y este era el último año de Enzo, era el último año según lo que decían, claro, porque ya tenía 35 años, pasó por denuncias que terminaron siendo totalmente nulas, si se quiere, pero bueno, lo que nos enteramos ayer por la familia era que el jueves le llegó una cédula, una citación, y él pensaba de que esa citación era para empezar a ver a la hija de nuevo, que no la veía hace casi 6 años, y era totalmente falso. Para lo que lo citaron era para informar de que se iba a reabrir un juicio
contra él por violencia de género con la ex mujer que tenía, y eso imaginamos nosotros que fue lo que tocó un poquito también las fibras del jugador, y bueno, terminó sucediendo esto, que acá me quiero meter, ¿no? Porque esto es lo peor. Hay un reglamento que hay que en teoría la Federación Chaqueña lo pone, porque esto está organizado por la Federación Chaqueña de Fútbol, no por la Liga. La Liga es una de las afiliadas a la Federación, y hay 4 representantes, que representan a la Liga. Ya quedan 3. Uno había quedado eliminado en primera ronda, era Don Orione, Bancarios, Policiales y Regional. Bancarios quedó afuera en primera ronda, Policiales accedió a la tercera ronda ya, Regional está jugando recién la ida de la segunda ronda y ganó ayer. Y bueno, Orione que había caído 4-1 acá, unos incidentes importantes que hubo en Barranqueras, y ayer tenía que ir a levantar esa derrota que tenía acá. Y bueno, y cuando iban 41 minutos del primer tiempo, el video está en muchas redes, en muchas partes de las redes sociales. La verdad que para nosotros y para la familia es un poquito duro, porque es ver prácticamente en carne propia lo que pasó, pero bueno, algunos medios se manejan de esa manera y nosotros eso no podemos evitar. El jefe de la policía, 6:15 de la tarde, ya había publicado el parte oficial, y ahí ya los medios empezaron a hacerse eco. La familia de él todavía no llegaba a Machagay, y por teléfono era imposible darle la noticia. Se le dijo que el jugador estaba grave, pero nosotros ya teníamos la información oficial de lo que le había pasado, porque fuimos el presidente y yo justamente. Ayer no nos permitieron hacer ninguna transmisión en vivo del partido. La gente de Unión de Machagay, el presidente exactamente, Orué es el apellido del presidente, y bueno, y después el reglamento no te obliga a tener una ambulancia para jugar este tipo de partidos, pero sí te obliga a tener un médico a que lo asista a los jugadores en caso de tener alguna lesión o cualquier cosa que pase dentro del partido. Cuando nosotros vamos a contratar la planilla, contratamos la planilla de que la persona que estaba haciendo como parte de la situación era un auxiliar de enfermería. No era ni enfermera, era un auxiliar de enfermería. El árbitro permitió esto, dejó que el partido se juegue, el partido se desarrolló 41 minutos, y bueno, y sucedió lo más trágico. A Enzo le da el primer palo en la cancha. Esta chica, que la verdad que no tiene la culpa, porque la verdad a ella la contrataron para que vaya a cubrir un partido de fútbol, ella fue y lo hizo, y creo que ante la situación se vio totalmente consternada también, así como todos los que estábamos en la cancha. No se demoró mucho en el traslado, pero el traslado al hospital de Machagay fue más o menos desde la cancha de Unión hasta el lugar hay 10 minutos. Y bueno, cuando llega Enzo al hospital, durante el camino, lo que nos decía el profe, que fue el que lo acompañó, es que en el camino hace el segundo paro, y bueno, según lo que podemos sin saber, signos vitales, ¿no? Ya llega sin signos vitales. Después ahí dentro del hospital nos dicen de que intentaron reanimarlo y de que el jugador iba a estar estable, o que lo iban a estabilizar, pero la verdad que no pasó ni lo parecido a eso. Enzo ya había entrado sin signos vitales, y nosotros fuera del hospital, los tres, el presidente del club, el profe, y bueno, me tocó a mí justamente asistirlo hasta ahí, porque no había público visitante, no había nada, y yo era el que más cerca estaba para poder acercarme hasta ahí. Le dan la noticia, porque primero pedían hablar con un familiar. Los familiares no habían ido. El papá de Enzo, la verdad que es un hombre que siempre asiste a los partidos a verle al hijo, pero ayer justamente decidió no ir, por una cosa u otra no fue. Pedían un familiar directo de Enzo y no había ninguno. Había un tío lejano de él que vivía ahí en Machagay, pues como te decía, el papá es de ahí. Y bueno, terminan dándole la información al presidente del club del
trágico suceso que demoraron y dilataron casi 15, 20 minutos en informarnos. Y nosotros después, haciendo todas las conjeturas, nos damos cuenta de que el jugador ya había entrado sin signos vitales, y bueno, lamentablemente hoy Orione lo está despidiendo en sus instalaciones hasta las 12 del mediodía. Y bueno, la verdad, vamos a ver cómo actúan los entes que se tienen que hacer cargo de esto, porque la verdad que se perdió una vida, sí. que el torneo hoy para nosotros es un problema menos, si se quiere, o queda en quinto plano, y hoy la familia de Enzo está pasando por un momento totalmente irreparable, y bueno, y ni hablar todo Barranquera, que porque era un chico muy conocido, sí, sí. Porque trascendió mucho la información de lo que pasó en su momento, y bueno, y hoy se termina yendo con 35 años, una persona joven, sí. un jugador que la verdad en Barranquera dejó una huella, en Orione más que nada, y era un jugador de la casa. Ya prácticamente, como te digo, no hizo inferiores acá, pero lo adoptamos como un jugador de la casa, porque hace mucho tiempo estaba acá. Te pregunto, vos que participaste y que bueno, asististe, digamos, a Enzo hasta sus últimos momentos, ¿hubo negligencia, digamos, en este sentido? ¿Ustedes van a poner, digamos, algún abogado, alguien que empiece a abrir una causa para investigar, digamos, si se necesitaba la asistencia, digamos, médica? Si bien, como decías vos recién, el reglamento quizás no obliga a tener una ambulancia allí, pero sí obliga a tener un médico, y en esta oportunidad solamente había un asistente en enfermería para asistir a cualquier tipo de lesionado dentro o de la cancha o fuera de ella también, porque bueno, se entiende que el espectáculo tiene que estar asegurado en todos los sentidos, inclusive también para el espectador inclusive. Y te digo por experiencia propia también, porque he asistido también como locutor y conductor de eventos deportivos, en donde, por ejemplo, me ha tocado transmitir una carrera de motocross, y la asistencia médica en aquel entonces, en un evento particular y en un circuito particular, estaba asistido por camilleros que solamente tenían la experiencia de manejar un vehículo, porque no eran personas habilitadas, digamos, en el área de salud para trabajar en ella, digamos, como por ejemplo, digamos. Pero bueno, en este caso, preguntarte a vos si van a ejercer alguna declaración por parte del club. Yo creo que el club se va a interiorizar del hecho. Es muy prematuro todo, pasó hace muy poco tiempo, la familia está pasando por un momento muy difícil, pero yo creo que cuando esto pase un poquito, sí, el club va a accionar contra, yo creo que primero contra la federación tendrá que ver la negligencia del club local, porque es el club local el que se tiene que hacer cargo de velar por la seguridad y por todo tipo de cosas en los lugares, en este tipo de eventos deportivos, y más sabiendo de que no hay médico. Ojo, yo no quiero hacer un punto y aparte acá, porque la Liga Chaqueña este año y el año pasado permitió que en los partidos de divisiones inferiores y en los partidos de tercera y primera división asistan paramédicos y enfermeros y no médicos. Yo creo que hoy mismo la Liga Chaqueña debe decir y replantearse y decir, basta muchachos, hay que pagar 5.000, 10.000, lo que sea, pero hay que pagar un poquito más y tener un médico dentro de la cancha, porque si esto vuelve a suceder, ya estamos hablando de que no es un deporte sano y que hay que hacer muchas cosas más. Claro. Yo creo que el club va a tomar medidas con respecto a esto, pero es muy prematuro, todavía no están velando a Enzo, así que yo creo que va a haber que trabajar y mucho. Todos estamos en shock, así que en este momento yo no te puedo confirmar y decir sí, el club va a tomar la iniciativa, pero yo creo que cuando esto se enfríe un poquito, la misma familia va a preguntar cómo fueron los hechos, y de ahí en más, desde la familia y desde el club, se va a tomar la decisión más adecuada posible. Correcto.
Gastón, de ella, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Sabemos que, como dijiste recién, están todos contornados. Te incluyo también a vos por haber sido partícipe y bueno, yo de alguna manera el vocero oficial del club, ya que pertenecer al equipo de prensa de Don Orione. Te agradezco enormemente este contacto, gracias por esta aclaración, gracias por el panorama y bueno, de ya hacerle llegar nuestras condolencias a la familia de Enzo, a ustedes, a la gran familia de Don Orione. Sabemos el difícil momento, así que bueno, acompañamos con el silencio y un rezo al cielo, obviamente, por el eterno descanso de Enzo Pitao, ¿sí? Muchísimas gracias, Martín, un abrazo a vos y bueno, ahí a la gente que te acompaña. Ojalá que empiecen a tomar conciencia de lo que tiene que ver con el deporte, porque es un deporte, son partidos y ojalá no se pierda más ninguna vida de esta manera. Muchas gracias y bueno, un saludo. Un abrazo para todos. Buen reparo.